algunos conceptos sobre el plan de auditoría, ¿no? Tipos de planes. Luego revisaremos las actividades de la fase de planificación, que son las que están relacionadas con los siguientes puntos, ¿no? El sujeto de auditoría, el objetivo de auditoría, el alcance, la planificación de la preauditoría y los procedimientos de auditoría. Es decir, del punto 3 al punto 7 representarían las actividades o pasos de la fase de planificación. Con respecto al plan de auditoría, el plan de auditoría se define como una descripción de alto nivel acerca del trabajo de auditoría que vamos a llevar a cabo en un cierto periodo de tiempo por un equipo de auditores, o podría ser uno o varios, ¿no? Entonces, a partir de esta definición, podríamos o deberíamos entender lo siguiente, ¿no? Que el plan es un documento, como se menciona ahí, de alto nivel. Entonces, es como un resumen de las actividades, ¿no?, que vamos a llevar a cabo, de los recursos que van a involucrarse en la auditoría, ¿no?, los objetivos. Bueno, hay una serie de información que debe incluir este plan de auditoría. Ahora, un plan de auditoría puede ser de dos tipos. O podríamos encontrar dos tipos principales, ¿no? El plan anual y el plan individual. El primero de ellos es el plan anual. Ahora, cuando nosotros hablamos de plan anual, estamos, digamos, lo relacionamos principalmente con la auditoría interna. ¿Sí? Porque en el caso de una auditoría externa no tendría mucho sentido tener un plan anual, pero para la auditoría interna, que es un trabajo, digamos, permanente en la organización, entonces sí se requiere de un plan anual. En ese plan anual, el auditor interno elaborará, digamos, dicho plan, lo discutirá con la alta dirección y finalmente la alta dirección aprobará dicho plan anual. Incluye los aspectos a cubrir durante el año, es decir, las diferentes auditorías que se van a llevar a cabo en el año, ¿no? El universo de auditoría enumera todos los procesos que se pueden tener en cuenta para las auditorías. O sea, el auditor debería tener como una especie de inventario de todos los procesos que podrían ser auditados, para que en base a ellos se puedan seleccionar cuáles aplican para un año determinado. Entonces, como se menciona aquí, en el plan anual incluiríamos los procesos que hemos seleccionado, ¿no? Lo que se incluya en el plan anual puede estar sujeto a una evaluación de riesgos. Bueno, en realidad deberíamos trabajar con un enfoque basado en riesgos, ¿no?, con la finalidad de poder identificar las auditorías más importantes a llevar a cabo, ¿no? O sea, no partir de hacer una selección al azar, sino evaluamos riesgos y sobre los riesgos identificamos qué auditorías podemos llevar a cabo en el año. El plan anual ideal incluiría entonces todos los procesos considerados de alto riesgo, ¿no?, los más importantes, los críticos. Pero a menudo el problema que tiene la empresa y digamos el área de auditoría interna es que los recursos disponibles no son suficientes. Es decir, yo podría tener, por ejemplo, identificar, no sé, 20 riesgos altos, ¿no?, que afectan determinados procesos, pero podría ocurrir que la empresa no pueda, digamos, atacar esa cantidad de riesgos. Y entonces limita o excluye algunas auditorías del plan anual. A eso le llamamos apetito de riesgo, ¿sí? O sea, aquellos riesgos que la empresa no va a poder, digamos, revisar o
aquellos procesos asociados a los riesgos claves que la empresa no va a poder revisar, es lo que se denomina el apetito de riesgo. Y es lo que se menciona aquí, ¿no? En la planificación anual vamos a encontrar esto, ¿no? Se muestra la cantidad de riesgo que la empresa está aceptando, ¿sí? Porque del total de riesgos críticos que hemos identificado no vamos a poder cubrir todos. El otro tipo de plan es el plan individual. El plan individual podría encajar tanto para la auditoría interna como para la auditoría externa. Es lo que entendemos como plan de auditoría, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un plan de auditoría, auditoría vendría a ser un plan individual. Cuando hemos hablado de las fases de auditoría y habíamos identificado la fase de planeación o de planificación, nos estamos refiriendo a este plan, ¿sí? Al plan individual. Entonces, si quisiéramos relacionarlo con el plan anual, en el caso de la auditoría interna existe un plan anual y dentro de ese plan anual identificamos varias auditorías para ser ejecutadas en el año y para cada auditoría que llevemos a cabo tengo que elaborar un plan individual. En el caso de una auditoría externa simplemente elaboraría el plan individual en el momento que la empresa me contrate y luego, bueno, ya ejecuto el trabajo de auditoría. Para esta planificación individual vamos a encontrar algunas actividades claves, ¿no? Que el auditor debería realizar. Por ejemplo, lograr una comprensión del negocio. El entendimiento del negocio es un punto de partida muy importante como parte de la planificación de auditoría. Si bien es cierto, vamos a realizar una auditoría de sistemas, es importante también conocer el negocio. Recuerden cuando vimos el perfil del auditor o qué conocimientos debe tener el auditor, habíamos dicho que el auditor también debe conocer de procesos de negocio, aspectos del negocio, inclusive del sector. Entonces, eso es lo que se menciona aquí, ¿no? Debemos entender el negocio, incluyendo también los requerimientos de información y procesamiento, ¿no? O requerimientos de seguridad de información. También es importante revisar los papeles de trabajos anteriores. Se refiere a la revisión de la documentación de auditoría, digamos, realizadas con anterioridad, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a llevar a cabo una auditoría en este mes, podríamos revisar la documentación que se elaboró en la auditoría anterior, ¿no? Eso podría servir como insumo para mejorar nuestro entendimiento en la auditoría que vamos a realizar. Otro punto importante es entender los cambios en el entorno de negocio del auditado. Al tener una comprensión del negocio, podríamos también entonces conocer cómo es que cambia el entorno del negocio. Pueden ser cambios a nivel de procesos, pueden ser cambios a nivel de, no sé, las tecnologías. Es importante conocer cómo el negocio evoluciona en el tiempo. Porque si el negocio cambia, recuerden, la auditoría, los controles cambian, los riesgos cambian y en consecuencia el enfoque de auditoría o el alcance de la auditoría puede variar. También es importante que en la planificación identifiquemos las políticas, los estándares, las directrices, ¿no? Los procedimientos, la estructura de la organización, entre otros. Esto es lo que podríamos denominar documentación preliminar. Para poder realizar una adecuada planificación es importante tener este tipo de documentación como punto de partida. ¿Qué más podemos llevar a cabo? Realizar un análisis de riesgos para ayudar a diseñar el plan. Así como en el plan anual
podemos hacer una evaluación de riesgos para priorizar los procesos que vamos a auditar. Aquí también, en la planificación individual, se sugiere hacer una evaluación o un análisis de riesgos, ¿no? Con la finalidad también de priorizar, ¿no? De ordenar el trabajo, de acotar el alcance. Es lo que se menciona a continuación, ¿no? Es establecer el alcance y los objetivos de la auditoría. Estos dos aspectos son puntos claves dentro de la planificación. O sea, sí o sí, en una planificación debo tener como mínimo el alcance de la auditoría y los objetivos de la auditoría. Cuando hablamos aquí de alcance, ya hemos visto esa parte en sesiones anteriores. Podemos tener muchas formas, digamos, de definir el alcance, pero ojo que cuando establecemos el alcance, aparte de identificar las TI o los procesos, ¿no? o los aspectos relacionados a la revisión, también deberíamos definir el periodo de revisión. Eso también forma parte del alcance. Es decir, si vamos a hacer un trabajo de auditoría, tengo que especificar de qué fecha vamos a hacer la revisión. Pero no se refiere tanto al momento en que vamos a hacer la revisión, sino qué periodo voy a auditar. Por ejemplo, si la auditoría la voy a hacer el día de hoy, si elaboro un plan de auditoría y lo presento hoy, yo podría decir, ¿no? El alcance de la auditoría en cuanto al tiempo es periodo de, no sé, de enero, del 1 de enero del 2020 al 31 de julio del 2020. Esa es una manera de definir el alcance. O sea, estamos hablando de fechas anteriores, que es, digamos, el periodo de mi revisión. ¿Sí? O puedo indicar también que voy a hacer una revisión del periodo o del año 2019, del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, que en ese caso sería una revisión anual. Deberíamos también en la planificación desarrollar el enfoque, ¿no? O la estrategia de auditoría. La estrategia de auditoría la establecemos a partir de los puntos anteriores que hemos comentado, o sea, del entendimiento del negocio, de las auditorías anteriores que se hicieron, como podemos ¿no? apreciar, y también de la evaluación de riesgos que hayamos realizado, ¿no? A partir de allí se establece el enfoque o la estrategia, es decir, cómo vamos a llevar a cabo la auditoría, ¿no? Por dónde partimos, por dónde terminamos. Bueno, y es necesario también que en la planificación asignemos los recursos, ¿no? El recurso humano, es decir, cuántos auditores van a participar, 1, 2, 3, 10, bueno, eso dependerá del análisis que hagamos. Y finalmente, dirigir la logística del trabajo de auditoría, ¿no? En la logística podrían estar incluidos aspectos como las entrevistas que vamos a realizar, ¿no? Los traslados para hacer el trabajo de campo, ¿no? La recopilación de documentación. Todos esos puntos involucran la logística. Ahora, les estaba comentando sobre el enfoque de riesgos que deberíamos tener tanto para la planificación anual como para la planificación individual. A eso le llamamos planificación basada en riesgo o planificación bajo un enfoque de riesgo. Entonces, las auditorías actuales se realizan bajo este enfoque, en donde hacemos un análisis previo para poder establecer el alcance de la auditoría, ¿no? O sea, qué es lo que vamos a auditar y qué es lo que vamos a excluir de la revisión. Entonces, la planificación basada en riesgos se puede definir de la siguiente manera, ¿no? Como el despliegue de recursos de auditoría en áreas dentro de una organización que representan el mayor riesgo, ¿no? Lo que hemos ya comentado. Esta planificación requiere un entendimiento de la organización y su entorno, como por ejemplo, ¿no? La revisión de factores externos e internos,
la selección y aplicación de políticas y procedimientos, la identificación de objetivos, la estrategia de auditoría que se va a aplicar y la medición y revisión del desempeño. Bueno, básicamente sería lo que ya de alguna manera hemos comentado con respecto a la planificación. Aquí lo que cambia es, o digamos lo que en lo que se enfatiza es en el riesgo, ¿no? El punto central de la planificación basada en riesgo es justamente el análisis de riesgo y la priorización de riesgo. Ahora, luego de haber revisado algunos conceptos sobre planificación, vamos a revisar en detalle las actividades de la fase de planificación, ¿no? Tenemos la figura que les había mostrado anteriormente sobre las 3 fases de la auditoría y vamos a enfocarnos en la fase de planificación, ¿no? Lo que está resaltado aquí. Entonces vamos a empezar por la primera actividad, determinar el sujeto de auditoría. Luego vamos a ver la definición del objetivo de auditoría. Pasaremos luego a revisar la tercera actividad, que es establecer el alcance. Luego el plan de preauditoría, ¿no? La elaboración del plan de preauditoría, y terminaremos con la determinación de los procedimientos o la elaboración de los procedimientos. Entonces, la primera actividad es definir el sujeto de auditoría. Cuando hablamos de sujeto de auditoría, nos estamos refiriendo al área que vamos a auditar. Puede ser la organización en su conjunto, que eso es a veces complicado, sobre todo en una auditoría de sistemas. Tal vez si la empresa es muy grande, podemos acotarla dependiendo del análisis de riesgo, como hemos comentado. Puede ser entonces una función de negocio, un área específica de negocio. Puede ser, por ejemplo, ¿no? El área de ventas, el área de compras, o de repente por procesos, ¿no? El proceso logístico, el proceso de ventas, el proceso contable, ¿no? Podría identificarlo de esa forma. Podríamos también definir el sujeto por sistema. De repente vamos a hacer una auditoría sobre el ERP de la empresa o sobre el sistema contable de la empresa, ¿no? O el sistema logístico. Y también podríamos utilizar la locación física, ¿no? De repente, si es una empresa que tiene varias sedes a nivel de todo el Perú, podríamos decir, bueno, vamos a revisar o hacer la revisión o el trabajo de auditoría sobre la sede de Chiclayo, ¿no? Esa es una manera inicial en donde establecemos de alguna manera el alcance general. La siguiente actividad es definir el objetivo de auditoría, que consiste en identificar el propósito de la auditoría, es decir, para qué vamos a llevar a cabo la auditoría. Un ejemplo de objetivo podría ser determinar si los cambios entre el código fuente de un programa ocurren en un ambiente bien definido y controlado, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Ahora, cuando vayamos avanzando o conforme vayamos avanzando y revisemos las técnicas de auditoría, podemos revisar también otros ejemplos de objetivos de auditoría. La siguiente actividad sería definir el alcance de la auditoría. Aquí vamos a identificar los sistemas, las funciones, las unidades de negocio, ¿no? Que se van a incluir en la revisión. Es importante aclarar que cuando se define el alcance, para que quede mucho más claro, digamos de manera particular, yo les recomendaría también incluir lo que no se va a auditar, o sea, lo que está fuera del trabajo a realizar. Al hacer ambas cosas, es decir, al incluir lo que vamos a revisar y también incluir lo que no vamos a revisar, delimita mejor el alcance de la auditoría. Ejemplo de alcance, lo tenemos aquí, dice limitar la revisión a solo una aplicación o un periodo limitado.
De repente tenemos un conjunto de aplicaciones en la empresa y podríamos limitar el alcance solo a una de ellas, ¿no? O como les estaba mencionando anteriormente, debería también definir el tiempo, ¿no? Si vamos a hacer la auditoría, bueno, ¿qué periodo vamos a cubrir? ¿No? El año 2019, ¿no? De repente el primer trimestre del 2020, ¿no? Es algo que también debería quedar definido en el alcance. Habíamos estado comentando anteriormente que para definir el alcance es importante clasificar las TI, ¿no? o lo que vamos a auditar, ¿no? O los activos. Aquí tenemos otra forma que podríamos utilizar, ¿no? Basado en un modelo de capas, ¿no? Esto es también a manera de ejemplo. Recuerden que existen muchas formas de definir el alcance a partir de la clasificación de los activos del TI o de las tecnologías de información. Esta es otra de las formas que podríamos tomar. Este modelo lo he tomado, digamos, del Instituto de Auditores Internos, ¿no? El material lo tienen ustedes, digamos, subido en el aula virtual, ¿no? Para que lo puedan revisar. Este modelo utiliza 4 capas, ¿no? Gestión de TI, que sería el rectángulo más grande. Luego, dentro de la gestión de TI tenemos la infraestructura técnica, que es el recuadro que está al interior. Luego, dentro de la infraestructura técnica tenemos las aplicaciones, ¿no? Que lo pueden ver en este recuadro de aquí. Y la última capa serían las conexiones externas, ¿no? Que sería esta nube que aparece acá, que sería Internet, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra forma que podría ayudarnos también a definir el alcance de auditoría, ¿no? Yo podría tener en la empresa diferentes aplicaciones, por ejemplo, y digo, bueno, de estas aplicaciones solamente vamos a revisar la primera, ¿no? Bueno, que aquí aparece como, dice, aplicaciones transaccionales in-house, ¿no? Es decir, aplicaciones a medida. Entonces yo podría decir, bueno, el alcance de la revisión solamente va a incluir aplicaciones in-house, ¿no? O aplicaciones desarrolladas a medida. O podría decir, bueno, vamos a incluir esta aplicación y también parte de la infraestructura técnica, ¿no? ¿Qué vamos a incluir de la infraestructura técnica? Pues el sistema operativo que soporta esta aplicación in-house y la base de datos, ¿no? De repente el sistema operativo es no sé, Windows y la base de datos es Oracle. Y entonces el alcance de mi revisión la definiría a partir del listado de aplicaciones transaccionales in-house, y también la parte de infraestructura técnica incluiría el sistema operativo Windows y la base de datos Oracle que soportan dicha aplicación o dicho listado de aplicaciones. Y entonces este modelo de capas me puede ayudar a definir el alcance de la auditoría. La siguiente actividad sería la planificación de la preauditoría. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, aquí tenemos algunas tareas, ¿no? Que se encuentran dentro de esta actividad. Haríamos una evaluación de riesgos, que es algo que ya hemos venido comentando. Entrevistaríamos al auditado para indagar sobre las actividades o áreas de preocupación que deben incluirse en el alcance del trabajo. Esta sería como una entrevista preliminar, porque estamos, recuerden, en la fase de planificación. Luego, en el trabajo de campo, vamos a tener también que realizar entrevistas, pero ya serían entrevistas mucho más extensas. Esta parte en donde se menciona hacer las entrevistas son más breves, digamos, para tener ideas o información preliminar para poder elaborar el plan de auditoría. Bueno, aquí también deberíamos identificar los requisitos de cumplimiento normativo
puede ser requisitos de la propia metodología que usemos, o de repente de los aspectos regulatorios, ¿no?, que la empresa tiene y que la auditoría debe cumplir. Entonces es importante saberlo en la fase de planificación para no tener sorpresas más adelante. Y también necesitamos identificar los recursos necesarios. Cuando hablamos de recursos necesarios, bueno, tenemos aquí un detalle de qué deberíamos incluir. Por ejemplo, las habilidades técnicas, ¿no?, y recursos necesarios. Bueno, las habilidades se entiende de los auditores. El presupuesto y el esfuerzo necesario para completar el compromiso. Bueno, el presupuesto podemos hablar de dinero, podemos hablar de horas, ¿no? El presupuesto y esfuerzo. Tenemos que identificar las ubicaciones o instalaciones a auditar. Eso es importante porque si las ubicaciones o instalaciones se encuentran en lugares muy lejanos, entonces va a afectar el presupuesto, ¿no? Necesitamos también identificar las funciones y responsabilidades del equipo auditor, es decir, aparte de saber cuántos auditores van a formar parte del equipo, tenemos que detallar qué es lo que va a hacer cada uno, ¿no?, y qué responsabilidades va a asumir. Es necesario también definir un marco de tiempo para las distintas etapas, es decir, hacer un cronograma. Luego, identificar las fuentes de información para la prueba o revisión, ¿no? Esto va a formar parte de la documentación de auditoría, ¿no? Podemos tener diagramas de flujos, políticas, estándares, todo tipo de documentación, ¿no?, que la empresa nos pueda proporcionar, o inclusive que nosotros también podamos elaborar, ¿no? También necesitamos establecer los puntos de contacto con la empresa, ¿no?, con la empresa cliente, para realizar gestiones de tipo administrativo o de tipo logístico. Y finalmente, considerar un plan de comunicación, ¿no? Bueno, el plan de comunicación es entre las partes, ¿no? ¿Cómo vamos a establecer la comunicación entre los auditores y auditados? ¿Sí? En eso consiste el plan de comunicación. Y, bueno, esta sería la última actividad, ¿no?, la elaboración de los procedimientos de auditoría. Bueno, aquí tendríamos que identificar y seleccionar el enfoque o estrategia de auditoría como punto de partida y a partir de allí desarrollar el programa de auditoría. Es decir, en esta actividad el objetivo es empezar a desarrollar el programa de auditoría. Aquí tenemos algunas actividades específicas. El concepto de programa lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, algunas actividades específicas de esta actividad, ¿no?, de esta actividad, procedimiento de auditoría. Bueno, tenemos identificar y obtener políticas, estándares, pautas, ¿no?, para la revisión, identificar cualquier requisito de cumplimiento normativo, identificar la lista de personas que vamos a entrevistar. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo a quiénes vamos a entrevistar en la fase de ejecución, ¿no? Identificar los métodos, ¿no?, incluidas las herramientas para realizar la evaluación, ¿no? Si vamos a hacer de repente una revisión de un sistema operativo, entonces tenemos que identificar qué herramientas son necesarias. Debemos también desarrollar herramientas y metodologías de auditoría para probar y verificar los controles. Desarrollar los scripts de prueba. Este concepto de script también lo vamos a ver más adelante. Luego, identificar criterios para evaluar las pruebas.